El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje que es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da algunos lugares, nos da algunos momentos de la vida de Jesús. Por ejemplo, empieza diciendo o hace referencia en que en Nazaret Jesús les dice que un profeta no es bien recibido en su tierra. Ya lo meditamos ya lo meditamos la semana pasada, precisamente con la versión de San Lucas, en donde pues después de que hace esa proclama del profeta Isaías, que pues ahora nosotros lo conocemos como los signos del profeta: el Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la vista a los ciegos, redimir a los cautivos, proclamar el año de gracia, etc. Y entonces, después de eso, la gente cuestiona cómo Él nos dice, y es cuando dice estas famosas frases de las que nos hace referencia precisamente hoy el Evangelio de San Juan. Como Jesús es donde dice que un profeta no se le honra en su propia casa. Y es ahí donde precisamente sale Jesús de Galilea. ¿Por qué? Porque acordémonos que aquel pasaje terminaba con que lo querían despeñar. ¿Por qué? Porque cómo estaba negando su patria. Pero bueno, viene ya este sentido. Vuelve a Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino. Y después dice pues ahora sí, la sanación del hijo de este oficial. Dice: este es el segundo milagro, la segunda señal milagrosa. Y es que aquí podríamos descubrir que San Juan, como buen judío, a veces tiene pues un septenario de cosas, desde el Evangelio hasta el Apocalipsis, en donde, por ejemplo, podemos hablar de los 7 espíritus de las 7 iglesias, los 7 candelabros, los 7 sellos, las 7 copas. Pero en el Evangelio son 7 días los que se mencionan en todo el Evangelio. Y podrán decir: oiga, padre, ¿pero qué no Jesús estuvo 3 años? Sí, pero si leemos el Evangelio, textualmente nos habla de 6 días.
Por ejemplo, el primer día es precisamente también la primera señal milagrosa, que es la conversión del agua en vino. Y el primer día, porque después dice 6 días antes de la Pascua, y es ahí el segundo día. Y bueno, la segunda señal milagrosa es la curación. Y así podemos ver, pero es algo muy interesante. Solamente nos habla 6 días, solamente nos da 6 milagros. ¿Y es por qué? Porque lo séptimo es la Pascua, el séptimo día, y el séptimo milagro o la séptima señal milagrosa es la propia resurrección de Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir algo. Para que podamos descubrir a Jesús que hace milagros, tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos solamente, como dice el Señor, ustedes no creen si no ven señales milagrosas. Y para muchos realmente es esto. ¿Por qué? Porque cuando se acercan a la iglesia, ay Señor, es que mira que tengo este problema, ayúdame. Ay Señor, es que mira, estoy enfermito de esto, sáname. Y una vez me tocó, se acordarán que hace algunos años estaba precisamente ese meme de hola Dios, soy yo de nuevo. Y una persona literalmente me dijo, ay padre, es que yo soy la del meme. ¿Por qué? Porque yo nada más voy cuando tengo una necesidad. Y la mamá, que se iba a misa, me dice, sí padre, ahorita si ve va a venir a misa. ¿Por qué? Porque se quedó sin trabajo, entonces va a estar viniendo hasta que consiga trabajo. Y bueno, pues lamentablemente se atravesó la pandemia y ya no supe si consiguió trabajo o no consiguió trabajo porque ya dejaron de ir. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir precisamente qué tanto yo estoy buscando el milagro o qué tanto estoy buscando al Señor de los milagros. Y es precisamente lo que tenemos que descubrir, que es también lo que el Evangelio del día de ayer nos mencionaba. Porque dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar a nadie, pero el que no cree en el Hijo unigénito de Dios ya está condenado. Y luego viene esta explicación, porque la condenación consta en que la luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas y prefirieron las tinieblas para que no se descubrieran sus obras. Y es ahí, ¿cuáles son las malas obras? Las obras de las tinieblas, nuestros pecados. ¿Qué tanto nosotros estamos viviendo en el pecado, pero nos maravillamos con las pequeñas luces de Dios, en lugar de buscar verdaderamente la luz de Dios? Pero eso implica que yo tenga que renunciar a mi pecado, que yo tenga que renunciar a mi mala vida, que yo tenga que dejar atrás todo aquello que me impide acercarme al Señor. Por eso podemos descubrir precisamente en este sentido, como dice el profeta Isaías, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no oirán en aquella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Conversión. Si no me convierto, ¿cómo voy a vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? O como lo dice San Pablo en su carta a los romanos, tenemos que darle muerte al viejo yo para que nazca un nuevo yo que se aleja del mal para poder vivir en la gracia de Dios. Pero hoy es difícil poder vivir la gracia de Dios, y no porque no podamos, sino porque no conocemos la gracia de Dios.
Podríamos descubrir por ahí tantos videos de tantos hermanos que si unos dicen una cosa, otros dicen otra, que si unos dicen esto está bien y que los otros dicen que está mal, etcétera. ¿Cómo no vamos a caer en la confusión? Pues precisamente el día jueves se cumplían 750 años de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino decía una frase muy bella: ite ad fontes. ¿Qué significa esto? Vayamos a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de nuestra fe? Aquí está una, que es la palabra de Dios. La otra es el magisterio. Pues el magisterio, 2000 años de historia ya desde las primeras cartas apostólicas, que bueno, esas sí las encontramos aquí. Pero ya después, por ejemplo, las cartas a los romanos y a los corintios de San Clemente, y bueno, pues ya ahí viene todo lo que es el magisterio de la Iglesia, que en resumen lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que pues bueno, sí, a veces es difícil por los términos que usa, claro, pero pues podemos empezar hasta con los pequeños que podemos encontrar ahí en el internet: el Catecismo Romano, el Catecismo Mayor de San Pío X, el Catecismo de Pío XII. También podemos encontrar pues otros catecismos como el famoso Catecismo del Padre Ripal, del Catecismo del Padre Guerra, y muchos catecismos, inclusive obras catequéticas como la de el Padre Jorge Loring, el Para Salvarte, que están gratis ahí. Sí, hay que invertirle tiempo y esfuerzo para aprender, pero si lo aprendemos tendremos ahora sí que esa facilidad. Y también pues tenemos que respetar nuestra santa tradición, como por ejemplo pues podremos hablar de algunos datos curiosos, como por ejemplo los nombres de los ladrones que van a ser muertos o ejecutados al lado de Jesús: Dimas y Gestas. ¿En dónde aparece eso en la Biblia? No aparece, pero es nuestra tradición. O por ejemplo, la asunción de la Virgen María a los cielos. ¿En dónde aparece eso en el Evangelio? No aparece, pero es nuestra santa tradición. Y así podemos descubrir muchísimos más detalles de los que nos da la tradición, que lo vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque es lo que se ha contado de boca en boca desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. Y es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que nos va a llevar a no estar buscando signos externos, sino que tengamos ya en nuestro corazón nuestra integridad de la fe. Por eso, pues tenemos que luchar día en día. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esa alegría, en esa paz de Dios y también en el servicio a nuestros hermanos. Por eso, nosotros no busquemos milagros, no busquemos señales, más bien busquemos al Señor de los milagros, buscamos al Señor de las señales. Qué bueno se deje encontrar en lo más pequeño, en lo más insignificante para el mundo, en una pequeña hostia guardada en una cajita que se llama sagrario, que muchas veces, por no conocer, pasamos de largo. Y, sin embargo, está ahí. Como escuchaba a un sacerdote que hablaba que hoy, pues también los milagros eucarísticos se buscan mucho. Y dice, pero tendríamos que reconocer que una hostia que cambia de pan a carne, una hostia que emana sangre, un cáliz que se convierte en sangre, no es más que la hostia que está guardada en el sagrario, una manifestación externa de lo que es. Y a veces, por ser tan sencillo el Señor en presentársenos, lo dejamos a un lado. No, luchemos verdaderamente por conocer al Señor. Y todo lo demás será por añadidura. Por eso San Mateo
nos dice esa frase que la dijo el mismo Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios y la añadidura estará por ende. Por eso, busquemos siempre creer, confiar en nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.